nube de niebla. La siguiente es una recopilación de publicaciones y comentarios publicados en un blog entre el 8 de abril de 2019 y el 7 de mayo de 2019. La información ha sido recuperada desde archive.org y figuran como la única declaración del presunto culpable de una serie de asesinatos en masa, todos ellos ocurridos en una localidad de Nueva Escocia. 8 de abril de 2019. Antes de comenzar con mi historia, quiero dejar algo muy en claro. Si dejo de publicar actualizaciones, es porque algo me ha sucedido. Tal vez termine desapareciendo, pero no me iré sin antes dejar algún rastro. Todos han preferido quedarse con la versión más conveniente de la historia, una versión completamente distinta de lo que ocurrió aquella noche. Uno de mis familiares estuvo en la misma situación hace mucho tiempo, pero no contaba con los medios para dar su versión de los hechos, y su testimonio se perdió en el tiempo. Por eso publico esto en internet, para que la verdad no sea ignorada y mi historia llegue a un público más amplio. Debo proporcionarles algunos datos personales para que, en caso de que ocurra algo, puedan relacionar este relato con el caso específico al que hago referencia. Me llamo Mallory y vivo en la ciudad costera de Nueva Escocia, Canadá. Eso es todo lo que necesitan saber. Seguramente habrá quienes sepan al instante quién soy, en dónde vivo y de qué va todo esto. Pero los que no, tendrán que hacer un trabajo mínimo de investigación para dar con el asesinato al que se me vincula. Eventualmente llegarán a los documentos oficiales de la policía que dan fe de mi inocencia. Aún así, supongo que la gente necesita señalar a alguien. Por eso hay tanta gente que me culpa de la muerte de Jake. No los culpo, estoy seguro de que la mayoría de la gente que lea esto se convencerá de que yo fui quien asesinó a Jake. Como sea, lamento estar divagando demasiado y sé que limitarme a negar las acusaciones no me llevará a ningún lado, así que comencemos con esto. Jake McLeod fue mi mejor amigo, de verdad, fue mi mejor amigo. Nos conocimos en la primaria y desde entonces nos apoyamos de manera mutua. Al graduarnos, ambos encontramos trabajo en nuestra ciudad. Jake en una gasolinera y yo en un local de comida rápida. A Jake siempre le apasionaron los autos y encantaba trabajar en ellos. En cuanto a mí, no estaba seguro de qué hacer con mi vida, así que preferí escoger la primera opción que encontré. Por el lado amable, mi trabajo me permitió conocer a muchas personas. Avancemos al 27 de marzo, una noche fría de domingo. Jake y yo acostumbrábamos a salir juntos todos los sábados al bar para tomar unas copas y jugar al billar, pero en esa ocasión él no se sentía bien y yo tuve que trabajar un turno extra. Finalmente optamos por aplazar nuestra salida al domingo y lidiar con las consecuencias el lunes por la mañana. Yo hubiese preferido saltar la cita de esa semana y esperar hasta la siguiente, pero Jake me dijo que tenía que hablar conmigo de manera urgente, así que acepté. Llegó el domingo y nos encontramos en el bar, bebimos un par de cervezas e intentamos jugar al billar. En todo momento rodeados por las charlas de las otras personas en el bar y la música de la radio en el fondo. Después de haber perdido por quinta ocasión en la noche, Jake quiso descansar. Nos sentamos en nuestros asientos reservados y, al cabo de unos instantes, decidió sincerarse conmigo. Mallory, me voy de la ciudad. Me contó que le habían ofrecido un buen trabajo en otra ciudad como mecánico. Su novia también pensaba mudarse a la misma ciudad para comenzar con sus estudios universitarios, así que salían ganando los dos. Por desgracia, eso significaba que se iría lejos y que nos sería más difícil hacer planes. Lo peor de todo es que se mudaría en una semana. No voy a negar que la noticia me dolió, ya que la mayoría de mis amigos se habían mudado lejos, pero comprendí lo mucho que esto significaba para él. A Jake le encantaban los autos, así que este sería un gran paso para él y sabía que no podía obstaculizarlo. De cualquier manera, estábamos en el siglo XXI. Podríamos seguir en contacto con facilidad, aunque romper con nuestra tradición de fin de semana me parecía muy triste. Él se percató de mi tristeza y me invitó un trago más, le sonreí y le dije que no pasaba nada. Nos quedamos hablando por otro rato, jugamos otra partida de billar y nos fuimos. Ya era la medianoche para cuando salimos del bar.
Como no estábamos lejos, decidimos dar un breve paseo frente a la playa. Los inviernos son largos y fríos en las provincias marítimas de Canadá, así que aún quedaban unos cuantos trozos de hielo flotando en el agua. Las calles seguían siendo resbaladizas, algunas estaban cubiertas por un traicionero hielo negro, y el resto con sucios montículos de nieve por derretirse. No había más personas en el lugar, así que en nuestro estado de ebriedad y bajo la luz de las farolas, comenzamos a reír y jugar sin motivo. Observando un montículo de nieve que tenía cerca, pensé que sería divertido iniciar una pelea con bolas de nieve. Riéndome para mis adentros, me acerqué con cautela hacia el montículo y le pedí a Jade que se acercara. No me respondió y supuse que no me había escuchado. Lo volví a llamar, con la bola de nieve ya formada en mi mano, siguió sin responder. Y finalmente decidí voltearme para lanzarle la bola de nieve. Recibí una patada en la cara como respuesta. No supe qué fue lo que me había golpeado en ese instante, pero en cualquier caso se trató de un golpe seco. Mientras me tambaleaba por la fuerza del golpe, mi pie tropezó con un trozo de hielo negro, y lo siguiente que supe es que estaba en el suelo. Me golpeé la cabeza contra el cemento y el dolor me atormentó al instante. Aturdido, eché la mano hacia atrás y me toqué la parte posterior de la cabeza, de la que me di cuenta de que estaba saliendo sangre. Mientras intentaba comprender qué era lo que estaba pasando, comencé a darme cuenta de que la luz de la farola estaba siendo bloqueada por algo. Conforme pasaban los segundos mi vista se iba aclarando y comenzaba a darle forma a lo que estaba observando, hasta que finalmente pude comprender que, o mejor dicho, quién, estaba obstaculizando la luz. Era el cuerpo de Jake, colgando de la farola, estaba pataleando, luchando por liberarse de la soga que rodeaba su cuerpo. En estado de shock, me quedé paralizado en el suelo, viendo cómo mi mejor amigo se asfixiaba hasta la muerte. Mi propio cuerpo me había dejado de responder y mi visión volvía a hacerse borrosa. Todo lo que pude hacer fue presenciar los últimos momentos de Jake McLeod. Los pataleos se convirtieron en espasmos, y finalmente se quedó inmóvil, flotando en el aire de la noche como una campana de viento. Se me llenaron los ojos de lágrimas, lo que dificultaba aún más mi visión del panorama, y comencé a llamar a Jake mientras lloraba. Obviamente no respondió y mi mirada se centró en el objeto que lo mantenía flotando. Era una extraña cuerda con un color blanco muy brillante, casi como si su interior estuviera cubierto de luces navideñas. Otra cosa que me llamó la atención fue su recubrimiento espinoso. Finalmente me percaté de que varias de esas espinas se habían enterrado en la piel de Jake, lo que le estaba provocando un sangrado. Su rostro, aunque ya sin vida, estaba congelado en su sitio, conteniendo las últimas emociones que experimentó antes de morir. Miedo, tristeza, pero sobre todo, deseo. Deseo de vivir. No habiendo nada que pudiera hacer, me quedé en la acera con mi mejor amigo colgando de una farola. Entonces, y solo entonces, mi espina dorsal se estremeció al pensar en lo obvio. Miré a mi alrededor en estado de pánico, buscando al responsable de todo esto y temiendo correr el mismo destino, o incluso alguno peor. Mis ojos se movieron en todas las direcciones, hasta que finalmente lo vi. Apareciendo de la nada, se mostró ante mí el espantoso rostro de un hombre. Brillaba con la misma intensidad que la cuerda, era tan blanco como la espuma del mar y frío como el océano, aunque su piel era tenue y translúcida. Aparentaba tener unos 30 años, pero además de eso no pude distinguir algún otro rasgo particular que me permitiera identificarlo. Las facciones de su rostro cambiaban constantemente, lo que más me perturbó fueron sus ojos, o mejor dicho, la falta de ellos. Entonces, lo que parecía ser una sonrisa comenzó a formarse en su rostro, esta se amplió más allá de lo posible, siempre con sus labios juntos. Mantuvo esa sonrisa mientras su rostro se pegaba al mío. Es una imagen que se encuentra grabada a fuego en mi memoria, al igual que el recuerdo de Jade colgando de aquella farola. Intenté formular una pregunta, un insulto, cualquier cosa. Preguntar por qué, quién, qué, pero ninguna palabra salió de mis labios. Una vez que estuvo claro que podría ser nada, esa cosa se levantó, se dio la vuelta y comenzó a caminar, con la parte inferior de su gabardina siendo azotada por el viento. Finalmente desapareció, y fue solo entonces que por fin pude gritar. El aire de la noche era frío. Se coló entre mi chaqueta y comenzó a azotarme sin piedad.
Seguí gritando, buscando a cualquier persona que pudiera ayudarnos, pero nadie llegó. No quería mirar a Jake, tampoco había estrellas con las que me pudiera distraer en aquella nublada víspera de marzo, así que me vi obligado a rememorar todos nuestros recuerdos juntos mientras el cansancio me vencía. Lo siguiente que recuerdo fue tener algo detrás de la nuca. Era algo suave y cómodo, por supuesto, no tardé en darme cuenta de que se trataba de una almohada, pero no se sentía como la almohada de Mikada. En el momento en el que percaté de que la cama en la que estaba no parecía ser la de mi habitación, me levanté de golpe y el dolor me volvió a atacar, resintiéndome por el entorno blanco y luminoso en el que me encontraba. Los recuerdos de la cara del asesino se agolparon en mi mente. Cuando por fin pude calmarme pude distinguir en dónde estaba, era el hospital local. En cuanto las enfermeras se dieron cuenta de que había recuperado la conciencia, hicieron pasar a mis padres. Hubo muchos llantos y abrazos, pero el reencuentro fue interrumpido. Ahora que había despertado de un sueño de 3 días, los médicos pidieron hablar conmigo, y también la policía. E inmediatamente pregunté por Jake, con la ligera esperanza de que estuviera vivo, pero los agentes exigieron que respondiera primero a sus preguntas. Les conté lo mismo que ya dije. La noche en el bar, el paseo por la playa, la patada en mi cara, mi caída, el cuerpo de Jake colgando de la farola, y por último, el hombre de la cara difusa que me sonrió antes de desaparecer. Cuando terminé de contar mi versión de los hechos, uno de los agentes tosió y me preguntó si estaba segura de que Jake hubiese sido ahorcado. Les dije que estaba completamente seguro, ¿cómo no iba a estarlo? Nunca podría olvidar ese recuerdo. La oficial de policía me miró a los ojos y respondió: No encontramos ninguna cuerda o algo que se le pudiera parecer en la escena del crimen. El cadáver de Jacob Magliot fue encontrado en el suelo, justo a un lado de usted, con varias laceraciones alrededor de la garganta, fueron pequeñas pero profundas. El significado de aquellas palabras juntas golpeó mi cerebro y comenzaron a revolver mis pensamientos. La oficial me preguntó por la posibilidad de que el asesino pudiera haberse llevado la cuerda, pero yo tenía el claro recuerdo del tipo desapareciendo y dejando a Jade colgado de la farola. Me repitieron que lo habían encontrado en la acera a mi lado, con la ligera capa de nieve acumulándose encima de los dos. Por la posición del cadáver, era seguro afirmar que no habría podido caer de la farola de la que estaba colgando, y que más bien parecía haber fallecido en el suelo. Les pregunté cómo nos habían encontrado. El bar cerró aproximadamente 1 hora después de que nos marchamos, y una pareja joven que estaba visitando la zona decidió dar un paseo romántico por la playa. Entonces se toparon con lo que pensaron que eran 2 cadáveres en el suelo, así que llamaron a emergencias. Dado que había pasado 1 hora, era factible asumir que el asesino hubiese vuelto por la cuerda, aunque su motivación no era aparente. En cuanto al aspecto brumoso del sospechoso y la cuerda, lo atribuyeron al alcohol y una lesión cerebral. A excepción de la cuerda, los policías no dudaron de mi historia, y asumieron que el asesino se había ido creyendo que nos había matado a los dos. El médico me dijo que sufrí de una conmoción cerebral y que permanecería en el hospital bajo observación por unos cuantos días más. 1 semana más tarde, después de algunos análisis adicionales, me dieron de alta y me enviaron a casa. Volví a meterme en la cama, deprimido por la pérdida de mi mejor amigo y aterrorizado por la posibilidad de que el asesino viniera a terminar su trabajo. Las personas comenzaron a rumorar. Creían que yo no quería que Jake se mudara por alguna razón descabellada, y que lo había matado para impedir que se marchara. No podía entender cómo habían llegado a esa conclusión, pero supongo que las emociones nublan la razón de las personas. Quienes lloraban la muerte de Jake decidieron señalarme con el dedo acusador, bien por supuestamente cometer el acto, o bien por no ayudarlo. Yo sé que fue lo que ocurrió, sé que todo fue real. El hombre del rostro brumoso, la cuerda cubierta de espinas, y esa crueldad, esa sonrisa llena de maldad, no había nada humano en esa entidad. No sé cómo describir a esa cosa, pero estoy segura de que no era humano. Se me heló la sangre cuando su rostro se pegó con el mío, ningún hombre podría infundir un miedo tan fuerte, y ningún humano podría irse como él lo hizo, desvaneciéndose en el viento.
Quizá posee alguna especie de sexto sentido que solo poseen las criaturas como esa, o puede que simplemente se mantenga al tanto de las noticias locales. Podría tratarse de una alucinación, seguro. Pero, de cualquier forma, dudo que me quiera vivo por mucho tiempo. Lo seguiré manteniendo al tanto con más información sobre el caso, si es que sigo vivo para poder hacerlo. Si no, cuando menos la gente podrá conocer lo que sucedió en realidad. La publicación recibió 6 comentarios, se dará lectura a los más votados. Marco Polo dice: Bro, estás diciendo puras mentiras, déjate de pendejadas y confiesa. Mario Suel dice: Daniel, esto no tiene gracia. Primero asesinas a tu mejor amigo y luego te inventas esta ridícula historia para explicarlo todo. Mataste a mi novio, maldito enfermo, no puedo esperar a verte en la cárcel. Morgan dice: siento escuchar eso, hombre. No puedo imaginar lo aterrador que fue. Mira, deberíamos vernos y salir alguna vez, hace semanas que no te veo, amigo. Yates y más dice: sí, este imbécil se está lavando las manos. O lo hizo él, o intenta sacar provecho de la muerte de su supuesto amigo. Este bastardo está muy jodido. Somnium dice: he oído muchos rumores sobre este caso, así que decidí investigar más. Todo lo que Mallory dice aquí concuerda con los informes policiales y demás. Así que le creo. Mantente a salvo, ese tipo podría estar en cualquier parte. Historias aterradoras para la oscuridad dice: me encanta esta historia. ¿Te importa si la cuento en mi canal? Te daría todo el crédito. ...19 de abril de 2019... Volvió, y no sé qué hacer. Asumiré que ya todos han leído mi primera publicación. Realizar un resumen de todo lo que he vivido me significa un desgaste mental por el que no quiero pasar, y por si fuera poco, las cosas no han hecho más que empeorar. Por cierto, quiero agradecer a Mary por compartir mi nombre con el público en general, a pesar de que haya sido implícito mi deseo de permanecer en el anonimato. Además, lamento que tengas esa opinión de mí. Para las personas que tengan curiosidad y quieran buscar el comentario, de una vez les aviso que lo he borrado. Decidí no asistir al funeral de Jake. Mucha gente me reprochó por haber tomado esa decisión, pero desde aquella noche vivo con el miedo de que su asesino esté al acecho, observando, ya sea para terminar con lo que inició, o para disfrutar del dolor que ha provocado. No salí de mi casa en una semana entera, me atrincheré bajo mis sábanas mientras pasaba el tiempo aferrado a mi celular. Solo salía de mi habitación para comer o ir al baño, siempre volviendo a mi cama para ver vídeos de YouTube y distraerme. Mis padres están al pendiente de mí, pero me dan la libertad de lidiar con esta situación de la manera que crea más conveniente. Las investigaciones policiales siguen activas, pero no se han obtenido pistas relevantes, por lo que todo es muy lento. En algún momento quise investigar sobre esa cosa, el hombre de niebla, pero siempre que lo hacía los recuerdos volvían a mí, así que después de algunos intentos infructuosos que me conducían a historias de fantasmas, decidí olvidarme de esa idea. Durante la primera noche lluviosa de primavera, el viento azotó a mi ventana durante toda la noche, obligándome a permanecer despierto en espera de la aparición del hombre de niebla. No es como si mi horario de sueño se pudiera joder más de lo que ya estaba, pero a partir de esa noche comencé a dormir con una navaja suiza en la mano. Antes de que la criatura volviera, solo pude salir en una ocasión de mi casa, y fue para acudir a una cita con el médico. Se trataba de una visita de rutina. Quería saber cómo estaba, si me dolía la cabeza, y cómo estaba manejando la pérdida de mi mejor amigo. El médico se percató de mi comportamiento y me comentó que, de seguir así, podría recomendarme a un especialista que me ayudaría a salir de la reclusión. Poco después recibí un mensaje de Morgan. Dejó un comentario en mi publicación e intentó contactarse conmigo de todas las maneras posibles. Nunca le respondí, porque como ya saben, no tenía ganas de salir y hablar con alguien más. Sin embargo, Morgan fue muy persistente y finalmente decidió visitarme. Mi madre la dejó entrar y ella me obligó a salir. Lily estaba con ella, se trataba de una vieja amiga de la escuela. Verla me hizo sentir bastante feliz. He de admitir que estuve enamorado de ella por mucho tiempo, pero nunca hice algo al respecto y me limité a reprimir mis sentimientos.
Supongo que con todo lo que les he contado hasta este momento podrán darse cuenta de que no soy el hombre más valiente del mundo. Morgan y Lily querían que saliera para respirar un poco de aire fresco, en vez de quedarme en mi habitación con el deprimente hedor de la soledad que inundaba mi habitación. Intenté zafarme diciendo que estaba ocupado, pero mi madre se sumó a la iniciativa y dijo que era una idea fantástica, lo que finalmente me dejó sin opciones. No era un día soleado, era más bien uno de esos días en los que el cielo está cubierto de nubes, con la lluvia a punto de caer y una ligera bruma circulando en el aire de la mañana. Así que, después de tomar mi impermeable y ponerme los zapatos, salí para encontrarme con mis antiguas compañeras de clase. Compartí varias clases con Lily durante nuestra vida escolar, pero a Morgan apenas la pude conocer en el ciclo escolar más reciente. Lo anterior no impidió que jugáramos en línea juntos y que hiciéramos un buen equipo. Morgan parecía sobrellevar la pérdida mucho mejor que yo, supongo que se lo puedo atribuir a su carácter más centrado, ella perseveraba ante cualquier adversidad con una sonrisa en la cara. Por otro lado, Lily era más tímida y hablaba menos, pero aún así era bastante dulce cuando interactuabas con ella. Paseamos por la ciudad y nos detuvimos en una heladería, donde entre bocados reconfortantes les conté la dolorosa historia. Seguimos paseando por la ciudad y yo me sentí bien al convivir de nuevo con otras personas. Me terminé abstrayendo de todo lo que rodeaba y casi entré en pánico cuando me di cuenta del lugar en el que estábamos. Era la misma playa en la que había ocurrido todo. No estábamos exactamente en el mismo lugar, pero la cercanía fue suficiente para provocar que mi corazón se llenara de ansiedad. La repentina sensación de una mano en mi espalda me hizo voltear de golpe, sacudiéndome y casi tropezando, lo que asustó a una tímida Lily, que había intentado sacarme de la parálisis en la que había entrado previamente. Ambas comprendieron mi reacción y decidieron que lo mejor era llevarme a otro lugar. El sol permanecía oculto y el aire húmedo. Decidimos visitar la escuela y mientras paseábamos por el exterior de las instalaciones, justo cuando rodeamos un seto enorme, fue que Lily decidió hacer su primera pregunta desde que iniciamos con nuestro paseo. ¿De verdad crees que el asesino de Jake fue un fantasma? Me detuve por un momento, empezando a dudar de mí mismo. Probablemente el médico tenía razón. Todo había sido una alucinación resultado de una situación altamente estresante, potenciada por el alcohol y un fuerte golpe en la cabeza. Pero ese rostro, el miedo que me había infundido, eso había sido muy real. Realmente no lo sé. Fue todo lo que pude decir, porque realmente no lo sabía, eso era lo peor de todo el asunto, que no sabía qué era lo que podía esperar del asesino. Es por eso por lo que me quedé paralizado en mi sitio cuando la cabeza de Morgan explotó. Pedazos de masa encefálica y sangre salpicaron la manga de mi chaqueta. Los gritos de Lily se hacían cada vez más distantes y frenéticos a medida que intentaba comprender qué era lo que estaba pasando. Al final tardé demasiado en comprenderlo. Fue hasta que Morgan cayó al suelo, fuera de mi campo de visión, que me encontré con una imagen aún más horrible. El cañón humeante y reluciente de un arma. Las sacudidas de Lily finalmente me sacaron del trance y comencé a seguirla. Me alegré de poder sujetar su mano en ese momento, me parecía un extraño consuelo que me distraía de la posibilidad de ser asesinado. Sin embargo, pareciera que los sentimientos positivos estaban limitados a instantes para mí, pues Lily volvió a gritar cuando alguien la jaló por detrás, y al girarme vi la tétrica mano del hombre de niebla aferrándose a su cabello con fuerza, sin intenciones de dejarla escapar. ¡Suéltala! Grité, tirando de su mano con todas mis fuerzas, aunque sin éxito. Vi la forma más pura de conmoción y terror recorrer su rostro mientras esa cosa tiraba de ella hacia atrás y le clavaba un cuchillo en la espalda. Seguí sujetándola en un vano intento de salvarle la vida, pero no pude hacer nada al final. Lo único que hizo fue sacudirse y gritar mientras el hombre se esforzaba por recorrer su cuerpo con todo el cuchillo adentro. Al encontrarse con una resistencia interna que no pudo evadir, sacó el cuchillo y volvió a clavarlo. Cuando los huesos se volvieron en un obstáculo ineludible, optó por alejarse con el cuchillo en la mano. Lily finalmente cayó en mis brazos y la sostuve mientras me arrodillaba en el pavimento. Vi cómo perdía poco a poco la conciencia, sus ojos se llenaban de la misma comprensión de la muerte que tuvo Jake en sus últimos instantes.
No supe qué decirle, solo me limité a llorar. Ni siquiera tuve el valor suficiente para decirle un lo siento, o un te quiero. Lo único que pude hacer fue llorar y contemplar su rostro. En esos instantes comencé a pensar en muchas cosas. Todavía no está satisfecho, él quería llevarme con él, pero antes de hacerlo me pensaba torturar, llevándose todas aquellas personas que me rodeen. Se llevó a Lily, desfigurándola terriblemente con un cuchillo y llevándose con él todo atisbo de la belleza que la caracterizaba en vida. No quería mirarla y mantener el recuerdo que tenía de ella en vida, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de hacerlo. No podía apartar los ojos de su cadáver, del maltrecho amasijo de carne, sangre y huesos que esa cosa había dejado frente a mí. Y me quedé allí, lamentándome por tantas muertes, hasta que eventualmente decidí levantar la vista en dirección del responsable de todo esto, y recordé por qué lo había bautizado como el hombre de niebla. Su cuerpo parecía verse afectado por el aire, aunque no estuviese soplando el viento. Tenía puesta una gabardina anticuada, parecida a las que usan los marineros. Estaba hecha jirones y presentaba rasgaduras en todas partes, su ropa se mecía con la brisa de la misma manera que su cuerpo inestable. De sus hombros sobresalían unas puntas afiladas, y de su costado colgaba un arma que aparentaba ser muy antigua. Se trataba del arma con la que le había quitado la vida a Morgan. El cuchillo seguía en su mano, pero no estaba manchado con sangre, sino un fluido que hacía juego con la blancura de su cuerpo, y también llevaba consigo uno de esos sombreros marinos en forma de triángulo, con el que se cubría la parte superior de su cara. Como una muestra más de su maldad, se descubrió la cara por completo y me hizo sentir el poder implacable de su mirada, acentuada por la sonrisa caricaturesca que solo él sabía dibujar en su rostro. Sin estar seguro de qué hacer, decidí arrastrarme lentamente hacia atrás con la intención de alejarme de la criatura, mientras mantenía la mirada centrada en su rostro, hasta que finalmente me levanté y comencé a correr por mi vida, gritando a la espera de que alguien acudiera en mi ayuda. Tenía los ojos empañados por las lágrimas, por lo que casi derribé a la primer persona con la que me crucé en la calle. Se trataba de un hombre de la tercera edad que estaba paseando a su perro. Lo sujeté del brazo temblorosamente y señalé hacia el lugar del que venía, mientras le hablaba del hombre de niebla y de lo que había hecho. El señor lo pensó por un buen rato y abrió los ojos antes de tomar una decisión. Me pidió que lo siguiera a su casa. No quise voltear, por miedo a verlo una vez más. Me limité a obedecer y seguí al señor, que más tarde supe que se llamaba Gary, hasta su casa. Cerró la puerta tras de sí y me dijo que me dirigiera al teléfono de su cocina para llamar a la policía. Mientras yo seguía sus órdenes, escuché a Gary subiendo por las escaleras al segundo piso, y justo cuando terminé de explicarle la situación a la operadora, vi a Gary con un rifle en la mano. Verlo armado fue tranquilizante y aterrador al mismo tiempo. Gary ordenó que le diera el teléfono y se lo entregué enseguida. Explicó la situación desde su perspectiva, declaró que estábamos en su casa, proporcionó su dirección y dijo que habíamos cerrado todas las puertas con llave. La operadora nos pidió que siguiéramos en la llamada y esperamos a que llegara la policía. Los momentos que siguieron fueron los más largos, incómodos y silenciosos de mi vida. La ocasional voz de la operadora preguntando si seguíamos en la llamada se sentía como una intromisión grosera, y aparte del escueto sí que Gary respondía a la persona del otro lado del teléfono, además del tic-tac del reloj que había en la casa. Ambos esperamos en completo silencio, escuchando cualquier sonido que fuera el indicio de un intruso queriendo acabar con los únicos testigos de sus crímenes. Durante ese lapso de tiempo, las imágenes de mis amigos muertos no hicieron más que repetirse constantemente, por más que intentara suprimirlas y concentrarme en el aquí y el ahora. Con el sonido de una sirena haciéndose cada vez más fuerte, la operadora nos indicó que la policía había llegado. Le di las gracias en voz baja y comenzaron a escucharse unos golpes en la puerta. Se trataba de la entrada que daba al patio trasero. Tragué saliva y miré a Gary, cuyo rostro se fijó en el mío al mismo tiempo. Los dos nos volteamos y lo vimos parado frente a la puerta de cristal que daba al patio. Surgieron nuevos golpes, esta vez en la puerta principal, y mi primera reacción fue gritar: ¡Ayuda! Está en la parte de atrás. Gary puso su rifle en una esquina y me empujó hacia la puerta principal. Los dos caminamos entre forcejeos hasta la salida. Alcancé la cerradura y abrí, permitiendo que la policía entrara.
Señalé frenéticamente en dirección al hombre de niebla y parecieron entender el mensaje. Gary y yo fuimos escoltados hasta los autos patrulla, mientras los ojos curiosos de todo el vecindario nos observaban. Pude vislumbrar a la gente que se asomaba desde las ventanas de sus salas, boquiabiertos ante la escena. Querían hacernos algunas preguntas, como era lógico. Por pura casualidad, la llamada fue atendida por la misma agente de policía con la que había hablado en el hospital, lo que me hacía sentir más cómodo. Le conté todo lo que había visto, pero a diferencia del hospital, esta vez no fue tan amable. Una clara dosis de duda se mantuvo en su cara todo el tiempo, lo que no hizo más que preocuparme. Fue entonces que me exigió que me pusiera de pie para hacer una revisión. Se me encogió el corazón, pero accedí pensando que estaba exagerando y que todo saldría bien. Sin embargo, me había olvidado de un elemento crucial: la navaja suiza. Lo siguiente que recuerdo es que estaba siendo arrestado por ser el principal sospechoso del asesinato de Morgan y Lily. El tiempo de espera en la sala de interrogatorios no hizo más que acrecentar mi ansiedad. La única razón por la que me mantenía estable era mi clara inocencia. Sin embargo, los Mallory teníamos un largo historial de acusaciones falsas. Mi propio padre estuvo a punto de ir a la cárcel por supuestamente agredir sexualmente a una mujer que nunca había conocido. Estaba completamente aterrorizado de que me encerraran y me culparan de crímenes que no había cometido. Eventualmente, los policías entraron a la sala y comenzaron con el interrogatorio. Dieron varias vueltas sobre los mismos hechos e hicieron preguntas de diferentes maneras, pero que conducían a las mismas respuestas. Cuando les pregunté por la criatura en la puerta trasera de la casa de Gary, me dijeron que un agente lo había perseguido, pero después de que saltara por encima de un arbusto en el patio trasero, lo perdió de vista. Me preguntaron por qué llevaba la navaja suiza conmigo, y les dije que era para situaciones como esta. Esa era la verdad, y esperaba que fuera una respuesta razonable para ellos. El interrogatorio continuó, pero no pudieron encontrar algo que sirviera para inculparme. Yo sabía la verdad y Gary corroboró mi historia. Declaró haber visto a la figura acercándose y tocando la puerta trasera. Mi navaja no tenía rastros de sangre, y no encontraron armas en la escena del crimen o sus alrededores. Al no poder inculparme, me terminaron liberando. Sin embargo, me advirtieron que me estarían observando, para proteger a los demás, y a mí mismo. Al salir, la gente, quien finalmente supe que se llamaba Riley, me hizo la pregunta que había estado esperando. Así que, Mallory, ¿es el mismo apellido al que hacen referencia las historias? Suspiré. Sí, el mismo. Supongo que llegados a este punto, estoy obligado a darles una lección de historia local. Los Mallory llegaron a esta ciudad a principios del siglo XIX, y al igual que mis ancestros, los rumores sobre la familia llegaron desde Europa. Todo parece indicar que uno de los hermanos Mallory había sido ejecutado en el viejo continente, acusado de haber sido un asesino en serie. No había ninguna prueba de que eso fuese real, pero eso no evitó que los rumores se siguieran esparciendo. Mi propio abuelo se había dedicado en vida a la genealogía, y ni siquiera él pudo dar con el supuesto familiar asesino. Era un rumor que se aferraba a la reputación de la familia. Es como tener un amigo con un notorio apellido de Medio Oriente. A nivel local éramos las personas de las que se podía esperar lo peor. Esa fue la razón por la que mi infancia había sido tan solitaria. Todos los padres les decían a sus hijos que se mantuvieran alejados de los Mallory, que solo llevaban la desgracia donde quiera que fueran. El resultado lógico fue que todos los niños se alejaran de mí o me acosaran a muerte. Jade fue el único amigo que tuve en mi infancia, y poco después Morgan y Lily decidieron hacerle compañía. En fin, esta es mi vida ahora. La policía me vigila y yo he decidido permanecer encerrado en mi habitación. He vuelto al principio a mi encierro, aunque ahora más solo que nunca. Jake, Morgan y Lily se han ido, junto con la poca confianza que la gente tenía en mí. El apellido Mallory empieza a hacer honor a la reputación que tuvo desde un principio. Y eso me asusta. La publicación recibió 23 comentarios. Se dará lectura a los más votados. Somnium dice: esto se está poniendo muy raro. ¿No has vuelto a investigar más sobre esta cosa que te acecha? Marco Polo dice: no puede ser. ¿Cómo es posible que este enfermo se siga saliendo con la suya? ¿Y por qué insistes en victimizarte? Ya para, por favor.
Yates y más dice. Es completamente indignante que aún muertos este pendejo se siga aprovechando de ellos. También es increíble que su culo no haya sido enviado a prisión. Juniper69 dice. Esperen un minuto chicos, ¿y si Gary es cómplice de este asesino? Después de todo, él tenía un arma y Daniel un cuchillo. Frederick Swan dice. Supongamos que lo que dices es real, probablemente deberías acudir con un brujo, chamán o algo por el estilo. Por la manera en la que lo describes, se trata de un ser que viene de la misma época en la que los miembros de tu familia se asentaron en el continente. Tal vez podría existir algo de verdad en los rumores que mencionas. Para quienes me quieran criticar por ofrecerle consejos, también tomo su versión con mucha cautela, pero creo que no está mal si ofrezco ayuda en la remota posibilidad de que todo lo que dice sea real. Kriblorex dice. Vaya, la verdad es que tu historia es muy buena, bastante entretenida. René H. 98 dice. Maldito bastardo hijo de puta, entrégate. Merio Suel dice. Jodido asesino, ¿cómo te puedes seguir saliendo con la tuya? ...2 de mayo de 2019... Lo siento mucho, lo siento. No puedo explicárselos ahora, pero se los juro, solo créanme, yo no lo hice. Voy a decirles qué fue lo que pasó pronto, pero tienen que esperar un poco. La publicación recibió 84 comentarios, se dará lectura a los más votados. Marco Polo dice, ¿no puede ser que hizo ahora? Merio Suel dice, entrégate Daniel, ya no puedes ocultarlo. Somnium dice, oh Dios. Espero que todo esté bien. Juniper69 dice, Dios mío, este hijo de puta asesinó a los pacientes de un hospital. Marco Polo dice, asesinó a un grupo de personas. Killer Weirner dice, este tipo es un psicópata, espero que la policía extermine a este hijo de puta. QWERTY-MNBB dice, entréguese, ya no tiene opción. Aquarius Mary 76 dice, Mallory, tienes que hablar con alguien urgentemente. Ya sea que tu salud mental se esté deteriorando, o si en serio tienes a un espíritu maligno persiguiéndote, necesitas ayuda. Kriblorex dice, oh Dios, realmente lo hizo, salió en las noticias, lo vimos en la tele con mi papá. Agente del FBI 69 dice, bro. Jeffrey Wolf 007 dice, entrégate. ...3 de mayo de 2019. Hola. Como la gran mayoría de las personas que siguen mi caso han de saber, el hombre de niebla regresó, y sí, volvió a matar. Fue cruel, el resultado fue horrible, y una vez más, aunque les parezca difícil de creer, yo no tuve nada que ver. Nunca he sido el niño que grita lobo para llamar la atención, el monstruo está aquí y se lo he intentado advertir a todos ustedes. Y pese a todas mis advertencias, son ustedes quienes se niegan a creerme. Tendré que ser breve y conciso, cosa que no se suele conseguir con facilidad y efectividad. No estoy escribiendo esto desde una computadora, así que tendrán que disculparme por no dedicar el tiempo suficiente para entregarles un resumen pulido de lo que ha estado sucediendo. Estas palabras bien podrían ser consideradas como una pérdida de tiempo que se debería utilizar para demostrar mi inocencia, así voy a parar con las divagaciones de una vez y comenzaré con mi verdadera declaración. La siguiente manifestación ocurrió poco después de la última tragedia. Ese día tuve que acudir a una nueva cita con el médico, así que fui llevado por mi madre al hospital. La sala de espera estuvo moderadamente concurrida, por lo que tuvimos que aguardar nuestro turno por un largo tiempo. Mi estancia en ese lugar se caracterizó por un marcado estado de paranoia. No podía dejar de mover las piernas y todo el tiempo estuve observando hacia todas las direcciones, buscando cualquier señal que indicara la presencia del hombre de niebla. El viento provocado por los pacientes que pasaban cerca de mí era suficiente para hacerme sobresaltar. Las personas me miraban con extrañeza, cuando de la nada levantaba la cabeza y los miraba con miedo, sin saber que desde mis adentros luchaba por no gritarles que me dejaran en paz y que no mataran a las personas que me rodeaban. Cuando finalmente fue mi turno, mi madre me permitió entrar a solas. Pensó que me sentiría más cómodo si yo era el único que hablaba con el médico.
Seguí al médico a través de los pasillos blancos y brillantes. En mi camino me encontré con varios pacientes siendo llevados por enfermeras en camillas para ser internados y pacientes dados de alta escoltados por sus familiares. El olor del alcohol era palpable y me lastimaba las fosas nasales. Cuando entramos a su consultorio y cada uno estuvo sentado en su respectivo lado del escritorio, nos pusimos manos a la obra. Él realizó las pruebas médicas de rutina y luego prosiguió con un interrogatorio más profundo. Me preguntó si me dolía alguna parte del cuerpo y le respondí que mi cabeza estaba bien, que si tenía problemas para dormir. Claro que sí, todas las noches era acosado por las escenas de mis amigos, siendo asesinados por el hombre de niebla, repitiéndose una y otra vez, culminando con la imagen de mí mismo siendo asfixiado por esa cosa. Tomó nota de mis respuestas y me preguntó por mi alimentación, si estaba saliendo de mi habitación, etc. Mi comportamiento no había cambiado para mejor desde la última vez que lo había visto, así que le dije la verdad. Después de responder a todas sus preguntas, el médico dictaminó que necesitaba de un especialista y me remitió a un terapeuta que me permitiera trabajar en mis problemas mentales, pero al mismo tiempo debería seguir asistiendo a citas periódicas para comprobar que mi cráneo estuviera en buenas condiciones. Sin decir nada más, recibí un trozo de papel con los datos de contacto del terapeuta escritos con una letra irreconocible, le di las gracias y me marché. Cuando salí del consultorio me encontré con una sala de espera vacía. La sorpresa de este cambio tan radical en el ambiente se vio sustituido por el pánico que me provocaban los sonidos a mi alrededor. Los gritos de la gente sufriendo y los bebés llorando retumbaban en el pasillo vacío. Comencé a correr lejos de los sonidos, sin embargo, cuando doblé la esquina de la sala de espera me encontré con él. Estaba parado en la mitad del pasillo, mirándome fijamente y dedicándome la maldita sonrisa que solo él sabe hacer. En su mano derecha sostenía el mismo cuchillo con el que había asesinado a Lily, y de nuevo estaba cubierto por un líquido blanco lechoso. Sin embargo, lo peor estaba en su mano izquierda. Estaba sosteniendo el cuerpo de mi madre de su blusa. En su cuello había una cortada profunda y grotesca de la que había estado emanando sangre desde hace un buen rato. Mis gritos y llantos parecían complacer a la criatura, quien decidió seguirse ensañando con el cuerpo de mi madre. Utilizó su cuchillo para seguir cortando la carne y finalmente separó la cabeza de mi madre del resto de su cuerpo. Eventualmente llegó más gente, alertada por los gritos de las otras personas y mis propios llantos. Lo que le siguió fue más de lo mismo. Violencia innecesaria al azar. La criatura los mató a todos, y pude ver sus habilidades en todo su esplendor. El hombre de niebla era capaz de recorrer largas distancias en segundos, pasando a su siguiente víctima en menos de lo que duraba un parpadeo. Espaldas apuñaladas, estómagos abiertos, decapitaciones, algunas personas morían al instante y otras tuvieron que agonizar. Nunca podré olvidar al pobre hombre que murió desangrado después de que la criatura le clavara su cuchillo en los ojos, dejándole completamente ciego. Al pobre chico cuyo estómago fue abierto y gran parte de sus costillas extraídas, el hombre de niebla finalmente se dirigió a su pecho y escarbó hasta poder extraer su corazón, aún latiendo. La anciana que fue empalada con un soporte intravenoso. La mujer embarazada cuyo estómago fue abierto, y que vio a su feto no nacido antes de morir. Sé que la gran incógnita en este momento es por qué no corrieron, por qué no pidieron ayuda. Y la verdad es que lo intentaron. Aquellos que no habían recibido ataques críticos se levantaron e intentaron alejarse del lugar, pero el hombre de niebla utilizaba su lazo, cubierto de espinas, para atraparlos del cuello y arrastrarlos hacia él. Las espinas, que no dejaban de clavarse en la carne con la fuerza del arrastre, convertían los gritos en gorgoteos. Y ya sea que las personas estuviesen o no muertas para cuando las tuviera a su alcance, el hombre de niebla se entretenía con los cuerpos de sus víctimas, cercenando miembros y apuñalando torsos hasta dejar amasijos de carne irreconocibles. ¡Quieto! El grito me sacó de mi parálisis, y me giré para ver a dos oficiales de policía que dirigían sus armas a la criatura. Un inmediato sentimiento de esperanza comenzó a inundarme. Nos habían salvado. De nuevo, el azar jugó a mi favor y me reencontré con la oficial que me había atendido en los últimos dos siniestros. Me miró y me preguntó si estaba bien.
Asentí a duras penas, con el estómago revuelto por una abrumadora mezcla de miedo y alegría. Por fin había visto lo mismo que yo, había comprobado la existencia del hombre de niebla. Pero corrió el mismo destino que los demás. El lado derecho de su cara explotó y cayó al suelo, producto de varios impactos de bala. Cuando volteé, el otro policía estaba en el suelo, con un agujero en la mitad del rostro, del que emanaban borbotones de sangre. Miré fijamente a la criatura brumosa, todo su cuerpo estaba temblando frenéticamente, e interpreté su mímica como lo que era. Una risa desquiciada, estaba riéndose en silencio de todas aquellas personas que había asesinado, y de mí mismo. El miedo y la tristeza dieron paso a la rabia, y empuñando la navaja suiza que siempre llevaba conmigo me abalancé hacia el hombre de niebla. Quería clavarle la navaja en el abdomen y terminar con él de una vez por todas, pero dada su composición gaseosa, terminé atravesando su cuello y cayendo al suelo. Eso lo hizo reír aún más y sus sacudidas fueron más agresivas, mientras que yo seguía atacándolo, sin poder hacerle daño. Cuando me rendí, no pude hacer otra cosa más que preguntarle por qué. ¿Por qué matar a Jake? ¿A Morgan o Lily? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué los demás? ¿Y por qué seguía vivo? ¿Por qué me torturaba de esta manera? El hombre de niebla siguió riendo, ignorando mis preguntas. De rodillas, completamente derrotado y deprimido, vi a la criatura marcharse, difuminado por un viento de origen desconocido. Continué llorando en el piso, mientras estaba rodeado de sangre y cadáveres. Ya me importaba poco que mis manos estuvieran sobre las tripas de algún desconocido. Lo único que pude hacer en ese momento fue arrastrarme hasta el cuerpo de mi madre y acuné la cabeza de mi madre por unos instantes. Cuando finalmente comprendí que la policía llegaría dentro de poco y que el único responsable lógico sería yo, busqué entre la ropa de mi madre y extraje las llaves del auto familiar. No sabía a dónde ir, pero me alejé lo más que pude del hospital. Aunque intenten rastrearme a través de mi celular o quieran dar con el auto que conduzco, sé que no lo lograrán, al menos no tan rápido. Ya he abandonado el estado y he estado evitando las carreteras principales. También he tomado otras precauciones que me harán más indetectable. No diré cuáles son, pues seguramente utilizarán la información de este blog para dar conmigo. Solo quiero que todos sepan la verdad. Eso es lo que he intentado hacer desde el día que esta pesadilla inició. Quiero que todo el mundo sepa qué es lo que está sucediendo, y advertirles del espectro asesino que me sigue a donde quiera que vaya. Por ahora voy a evitar cualquier forma de contacto con otro ser humano, no quiero que se produzca otro asesinato. También voy a seguir investigando en las bibliotecas digitales, espero poder encontrar información sobre el hombre de niebla. He decidido que no volveré a usar este blog hasta que encuentre algo importante. La publicación recibió 451 comentarios, se dará lectura a los más votados. Juniper69 dice, ¿pero qué cojones? Agente del FBI 69 dice, esta creepypasta se está saliendo de control, este hijo de perra está matando gente, para darle impulso a su historia de terror. Mario Suel dice, Daniel Mallory, eres un malnacido enfermo. Marco Polo dice, es un verdadero asesino serial, por la puta madre. Fanboy de Ikea dice, este tipo necesita que le metan una bala, o 10, o una por cada persona que ha matado. Aquarius Mary 76 dice, Daniel, todo esto es horrible. Debes buscar ayuda, ya sea espiritual o mental. Kip Serious 1408 dice, colócate una puta escopeta en la boca y trágate una bala, nadie te echará de menos, serás una escoria menos en el mundo. El de las palomitas dice, vamos amigo, puedes vencer a esta cosa. Yates y más dice, recuerden que este asesino serial se llama Daniel Mallory, está tan jodido que escribe un blog para alardear de sus asesinatos y muy seguramente se masturba con los recuerdos de sus crímenes. Criblorex dice, tuve que dejar de leerlo cuando hablaba del bebé, me recuerda a mi hermano. Somnium dice, sabes, al principio quería creerte, darte el beneficio de la duda, pero ya no te creo. Si en serio querías ser breve y conciso, entonces ¿por qué te ensañaste en la descripción de las partes más gráficas? Lo siento tío, pero todos te odian y lo más seguro es que tú seas el culpable de todo. Tienes que entregarte a las autoridades. ...6 de mayo de 2019...
lo siento, Dios mío, perdóname, perdona mi alma condenada porque estoy maldito. La publicación recibió 709 comentarios, se dará lectura a los más votados. Marco Polo dice, ha matado a otro a la verga. El de las palomitas dice, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Somnium dice, amigo, solo, detente. Si solo eres un mocoso Eddie que está haciendo una crepiculera, ya basta, si no, entrégate a la policía. Kipserius 1408 dice, conviértete en un héroe, negro. Kriblorex dice, ¿alguien más murió? Yates y más dice, qué aburrido, quiero ver más acción. ...7 de mayo de 2019... Hoy visité la playa. Parecía avecinarse una tormenta. El cielo era gris, el viento soplaba con fuerza y las olas estaban agitadas, pero al final no llovió. Pero da igual, a veces el clima es así en la zona costera de Nueva Escocia. Lo siento, es solo que no sabía cómo empezar con la que será mi última publicación. Sí, esto es todo, y ya conozco toda la verdad. Lamento informar que este descubrimiento desencadenará lo que bien podría ser un destino terrible para todo el mundo. Lo más razonable que puedo hacer es borrar todo el blog para evitar que más gente sepa sobre el hombre de niebla. A los que ya están aquí, supongo que se merecen la explicación completa de la situación. Además, todos estamos en el mismo barco, así que ya da igual. Antes que nada, quiero disculparme. No por haber borrado mi anterior publicación, no tenía valor alguno y solo fue producto de mi desesperación, sino por la verdad que estoy a punto de revelar. Después de lo ocurrido en el hospital, pasé por mi casa para recoger algunas cosas personales y después conduje hacia una vieja casa de campo familiar en una de las tantas zonas boscosas de la provincia. El terreno era de un tamaño considerable y allí tenía todo lo necesario para sobrevivir. Había una gran cabaña de madera y un granero en la parte trasera. La cabaña había sido construida por los primeros Mallory que se asentaron en el nuevo continente, pero aún así se conservaba en muy buenas condiciones. Esto se puede atribuir al constante mantenimiento que mi familia le había dedicado a lo largo de los años. Fue el punto de encuentro para las reuniones familiares en fechas especiales, aunque la mayor parte del año estaba sola. Saqué la llave de su escondite y me dirige directamente al dormitorio para finalmente dejarme caer sobre la cama. Me cubrí con la manta mohosa de lana y lloré hasta quedarme dormido. El resto de ese día me lo pasé alternando entre los llantos y el sueño. En ambos momentos me acosaba la muerte de mis mejores amigos, mi madre, y todas aquellas personas que habían perdido la vida hasta ese momento. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue buscar algo de comida, lamentablemente sin éxito. Consciente de que tendría que arriesgarme y dirigirme al pueblo más cercano, decidí sustituir el auto de mi madre por una moto que mi padre había estado guardando en el granero, la cual había estado pensando en regalarme cuando consiguiera mi licencia de conducir. Llegué a la ciudad y utilicé algo del dinero en efectivo que tenía para comprar algo de pan, leche, papel higiénico, mortadela y mostaza. Después de apreciar con más cuidado el entorno que me rodeaba, me percaté de una biblioteca que estaba justo enfrente del lugar en el que había aparcado la moto. Después de tomar en cuenta la posibilidad de ser reconocido y atrapado, llegué a la conclusión de que no había mejor lugar que una biblioteca si quería saber algo más sobre el hombre de niebla. Decidí comenzar la investigación con el área de las computadoras del lugar. La bibliotecaria fue muy amable, supongo que en aquel pueblo no se habían enterado de los crímenes a los que se me vinculaba, o por lo menos no todavía. Iré al grano. No encontré nada relevante. Todo lo que encontraba eran leyendas urbanas y supuestos conjuros, que eran tan poderosos como para maldecir a una persona y sus descendientes. Con el paso del tiempo me rendí, me acordé de este blog y decidí que debía mantenerlos actualizados sobre los últimos acontecimientos. El hecho de que no pudiera encontrar algo sobre la criatura y que aún así intentara convencerlos de su existencia era, cuando menos, desalentador.
Volví a la cabaña y me metí en la cama, temiendo la posibilidad de ser encontrado por la policía o finalmente ser asesinado por el demonio. Los siguientes días fueron más de lo mismo. La mayor parte del tiempo lo pasaba en la biblioteca, buscando cualquier página web o libro que me ofreciera respuestas, aunque el esfuerzo siempre terminaba siendo en vano. De vuelta en la cabaña, buscaba cualquier cosa con la que me pudiera distraer de los constantes sentimientos de tristeza, miedo y enojo. Además de conseguir todos los recursos para seguir con mi vida diaria, como cortar leña para el horno. Este ciclo se repitió hasta hace 2 días. Una noche, decepcionado por no haber encontrado algo mínimamente relevante en la biblioteca y después de haber comido un sándwich de mostaza y mortadela, opté por inspeccionar la cabaña a profundidad. Esperaba que los recuerdos familiares me ofrecieran un poco más de contexto sobre los Mallory. Después de haber estado buscando por un par de horas, me percaté de un libro asomándose en la parte más alta de una estantería. Viendo que no podría alcanzarlo, comencé a sacudir el mueble hasta que el libro cayera. Se trataba de un viejo álbum familiar de los años 40, y dentro de él había una carta bien envuelta en un sobre de cuero. Todo parecía indicar que quien la hubiese envuelto no quería que se dañara, pero al mismo tiempo no quería que nadie más la encontrara. Así que, ¿por qué no simplemente destruirla? El sobre contenía 2 papeles. El primero contenía una advertencia, y el segundo una declaración. La primera decía lo siguiente: a quien se encuentre con esto. La carta que acompaña a este papel es lo último que recibí de parte de mi hermano, Arthur Mallory. Estos papeles deben mantenerse como la evidencia de una maldición que acosa a nuestra familia. Intentaré resguardar esta información con la esperanza de que esta acción sea suficiente para contener a la maldición. Pero aún así, le ruego que no lo lea, pues podría revivir o perpetuar su legado maligno. Firmado, Kenneth Mallory, 1814. Parpadeé y tuve que leerlo de nuevo. Se trataba de Kenneth, el primer Mallory que se había establecido en Nueva Escocia, mientras que la otra carta pertenecía a su hermano, aquel que acusaban de ser un asesino en serie. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pues me sonaba como una situación bastante conocida. Completamente intrigado y con una necesidad vital de conocer la versión de Arthur Mallory, procedí a leer su carta. Lo que sigue es una transcripción exacta de la carta de Arthur Mallory, o mejor dicho, de las partes que aún eran legibles. Se los advierto. Si deciden continuar con esta lectura, estarán completamente metidos en esta maldición. Pero de nuevo, supongo que ya no hay vuelta atrás para todos aquellos que han estado al pendiente de mi historia. Además, creo que tienen el derecho a saber la verdad. De nuevo, me disculpo con todos ustedes, pero no sabía que esto nos terminaría alcanzando a todos. Querido hermano, te escribo desde una celda. Sé que tienes pensado zarpar hacia el nuevo mundo en tan solo un mes, pero antes de que te marches, desearía que me escucharas y supieras la verdad detrás de mi encarcelamiento. Ni tú, ni mamá, ni papá me creyeron cuando les dije que yo no tenía nada que ver, y comprendo sus motivos. Solo un cínico intentaría escapar al castigo por sus crímenes con lo que suena como una historia disparatada. Pero quiero y necesito que sepas, hermano, que lo que hice fue por el bien de toda nuestra comunidad. ¿Conoces el pueblo que dicen que arruiné, verdad? Bueno, estaba paseando por el campo con Hilda cuando lo encontramos por casualidad. Se trataba de un pueblucho frío y miserable, con mucha gente deprimida deambulando por el lugar. Cuando les pregunté qué era lo que estaba pasando, no obtuve respuesta. Fue hasta que vi los ataúdes siendo conducidos al cementerio local, y las tumbas con fechas recientes, que supe que algo estaba muy mal. Nos dirigimos a la posada y pedí una habitación. El posadero me dijo que lo más conveniente para mí era largarme lo más pronto posible y seguir con mi viaje, pues era una terrible idea quedarse en el pueblo. Tomando en cuenta que estaba por anochecer, le dije que estaba loco, pagué el billete y me fui a la cama. Fuimos despertados en la noche por un grito desgarrador. Le dije a Hilda que se quedara en la cama y salí corriendo del edificio, encontrándome inmediatamente con un hombre parado en el medio de la carretera. Tenía el aspecto propio de un marinero cualquiera, pero desprendía un aura maligna.
Había clavado un garfio en la cabeza de un aldeano mientras que en su rostro se dibujaba una sonrisa que solo podría ser hecha por el mismísimo diablo, y como si estos rasgos no bastaran para calificarlo como un ente maligno, poseía la capacidad de teletransportarse como si estuviera compuesto de puro fuego. Aterrado, le pedí que se detuviera, pero se limitó a dedicarme una mirada espantosa. Lo siguiente que supe fue que se había desvanecido ante mis ojos. Sin saber qué más hacer, me retiré al interior de la posada, me acurruqué junto a mi amada esposa y la abracé hasta quedarme dormido. Cuando me desperté a la mañana siguiente, fui yo quien gritó al ver un rostro mutilado frente a mí. Oh, Hilda. Cómo lloré me lamenté por ti, ángel mío. El posadero subió y me encontró acunando el cuerpo de mi esposa entre mis brazos. En un primer momento pensé que estaría perdido y que sería acusado de su muerte, sin embargo, se limitó a suspirar y me recordó la advertencia del día anterior. La enterraron esa misma mañana. Me habló de la maldición o, mejor dicho, lo poco que sabían de esa cosa. No le habían dado nombre y no sabían de dónde o por qué llegó al pueblo, simplemente apareció de la nada una tarde y mató a 3 personas en la mitad de la plaza del pueblo. Cuando las personas que estaban cerca se enfrentaron a él, sacó un látigo cubierto de espinas que resplandecía como el fuego que comenzó a agitar y mató a todos los que lo rodeaban, decapitándolos. El posadero dijo que parecían haber encontrado un patrón, y que la criatura cometía más fechorías entre más gente lo viera, por lo que habían adoptado como regla general no salir por las noches, y que en caso de oír los gritos de algún desafortunado no debías salir de casa, no fuera a ser que la criatura te marcase y continuaras esparciendo la maldición. Habían intentado pedir ayuda, pero cada vez que alguien salía del pueblo terminaba apareciendo colgado del tejado de una casa a la mañana siguiente. Me quedé en mi habitación durante días, desconsolado y pensando en aquella criatura. Apenas podía dormir por las noches, pues no había fecha en la que los alaridos de las personas no retumbaran en todo el pueblo. Me sentía responsable de cada una de esas muertes, yo había salido esa noche y continué con la maldición al verlo. Y en mi profunda desesperación, urdí un pésimo plan. Habiendo perdido lo único bueno que había llegado a mi vida desde que terminé mi servicio como soldado, decidí que tenía que salvar a ese pueblo, y potencialmente a toda Europa, del exterminio inminente. Sí, yo fui quien mató a los últimos que quedaban con vida. Solo eran granjeros, simples pueblerinos. No fue difícil abatirlos desde un punto de vista físico, aunque me dolió matarlos. Sabía que tenía que hacerlo, habían sido marcados por la criatura, la única opción que quedaba era matarlos y quemar al pueblo hasta sus cimientos. Una vez que había terminado con todo y con todos, fue mi turno, había optado por una puñalada en el abdomen, una forma dolorosa de morir, aunque apropiada para expiar mis pecados. Cuando impulsé la daga hacia mi cuerpo la hoja se hizo añicos. Totalmente conmocionado, levanté la vista para encontrarme con el rostro enfurecido del monstruo frente a mí. Su sonrisa se había invertido y sus ojos me miraban con desdén y odio. Su aspecto se había deteriorado. Lo que una vez aparentó ser un joven sano, ahora tenía una piel arrugada y colgante, mientras que el aura que lo parecía rodear había desaparecido. Lo había debilitado al matar a esas personas, su alimento, pero se negaba a dejarme morir. Necesitaba que por lo menos una persona lo conociera para seguir existiendo. Seguí deambulando, cada día intentaba diferentes formas de terminar con mi vida, pero el demonio lo evitó en todas las ocasiones. Solo parecía tener la energía suficiente para manifestarse en esas ocasiones, pero su debilidad no evitó que frustrara todos mis intentos. El viento no me dejaba caer de un acantilado y cuando lo lograba ralentizaba mi caída, el fuego se apagaba, las armas se atascaban, el veneno no llegaba a mi boca, el vidrio se desintegraba hasta un punto en el que era imposible hacerse daño con él, era sacado del agua por esa cosa, nada funcionaba. Pero ahora que estoy recluido y sentenciado, será un verdugo quien termine con mi vida. Esta bestia se irá conmigo al infierno, el lugar al que pertenecemos los dos. No me compadezcas, Kenneth. Hubo un momento en el que me sentí maldito por llevar esta cruz conmigo,
Pero ahora me siento agradecido por tener la oportunidad de sacrificarme por un bien mayor, como en la época en la que fui militar. Espero que tengas una buena y larga vida en tu próximo destino. Tu hermano, Arthur Mallory. Obtuve las respuestas que había estado buscando, pero eso no evitó que surgieran más preguntas. El hombre de niebla seguía en este mundo, por lo que Arthur y los aldeanos se habían equivocado al pensar que la maldición solo se podía transmitir con aquellos que lo habían visto. Pensé en mi caso, yo no sabía de su existencia, porque se mostró ante mí. Kenneth Mallory también vio a la criatura. ¿Cuántos miembros de la familia estaban conscientes de la maldición? ¿Existe un libro, diario, cualquier cosa allá afuera que mencione al hombre de niebla? ¿Existía la posibilidad de que alguien más conociera a la criatura? ¿Existía la posibilidad de que Jake estuviera al tanto de la criatura antes que yo por alguna razón? Luego pensé en el blog y en todas las muertes que podría provocar. Al final no importa si sabes cómo es, el propio conocimiento de su existencia es suficiente para mantenerlo vivo y aferrado a ti. Todos estamos juntos en esto, todos vamos a perpetuar su existencia, nunca se trató del producto de una alucinación mía derivada del alcohol y una contusión, él era real. El repentino sonido de cosas cayendo en el primer piso de la cabaña me hizo gritar. Tragando saliva y conteniendo mi pánico me volteé poco a poco, no quería mirar y confirmar mis temores, pero los ruidos eran cada vez más cercanos, y no quería ser atacado por la espalda. Finalmente alcé la mirada y lo vi, el hombre de niebla estaba aquí. Estaba sentado en un sofá y lo más impresionante era su aspecto. Era un hombre joven y fuerte de nuevo, había recuperado el color y la solidez de su cuerpo. Su gabardina, impecable y sin rastro de la vejez, y las rasgaduras que lo caracterizaban, era de un resplandeciente tono marrón oscuro, sus pantalones y camisa eran negros. A pesar de tener una mejor apariencia, sus rasgos faciales todavía eran difíciles de distinguir con excepción de su sonrisa y ahora, también sus ojos. Sabiendo que lo había observado en todo su esplendor, se reincorporó, se inclinó el sombrero y por primera vez, separó los labios para pronunciar dos palabras antes de caminar hacia la puerta y desvanecerse. Gracias, Mallory. No recuerdo nada después de verlo marcharse. El siguiente recuerdo que tengo es de mí, estando sentado en la sucia alfombra de la cabaña, con la carta frente a mí. Durante un par de días continué con la rutina a la que ya me había acostumbrado, con la excepción de mis incursiones diarias a la biblioteca, ya no tenía sentido ir allí tomando en cuenta que había llegado al final de mi investigación. Y una vez que supe que todo había terminado me disculpé, le pedí perdón a Dios y lloré. Hoy fue un día particularmente bueno, pude recomponerme lo suficiente como para pensar en lo que tenía que hacer. He vuelto a mi ciudad natal en bicicleta y después de dar un paseo por la playa en la que todo inició, me dirigí a un cibercafé para redactar esta última publicación en el blog. Le voy a enviar mis datos de acceso por correo electrónico a alguien que conozco de mi vida escolar. Le daré indicaciones para que borre este blog mañana por la mañana. Tomando en cuenta quién soy y mi reputación en la localidad, probablemente estará en la completa disposición de hacerlo, puede que incluso lo haga una vez que reciba el correo. No sé cuán lejos ha llegado este blog. Sé que hay gente que ha estado siguiendo toda la historia, pero no sé si esto ha llegado a diferentes partes del mundo o si se ha concentrado en una zona específica. Solo sé que no puedo dejar que se siga difundiendo, se los repito, solo he publicado esta última parte porque creo que las personas que saldrán afectadas por esto merecen una explicación. En cuanto a mí, creo que voy a dar otro paseo por la playa, quiero que la última vista que tenga de este mundo sea la del mar abierto y sus olas. Luego le daré un uso al viejo rifle de mi abuelo. Puede que ahora que más gente sabe de él, me considere descartable y me deje morir. Nunca me cansaré de decirlo. Estoy completamente arrepentido y me disculpo por todo, perdóname Jake, Morgan, Lily, mamá, a todos los que han muerto por atravesarse en mi camino, y a todos ustedes. Con sinceridad, Daniel Mallory. La publicación recibió 3.974 comentarios, se dará lectura a los más votados. Marco Polo dice, se lo merece. Kipserius 1408 dice, me alegra que hayas tomado mi consejo, arde en el infierno perra. Criblorex dice que nos maldijo a todos XDDDDDD, agente del FBI 69.
Maldita sea Daniel, tu creepypasta está muy entretenida, te doy un 7 de 10. El de las palomitas dice, qué pendejada hiciste Daniel. Fanboy de IKEA dice, gracias a Dios, ya no vamos a tener que escuchar tus putas mentiras. Lector del horror 9000 dice, probablemente escribió todo esto para fingir locura y no ir a la cárcel. Somnium dice, deberías entregarte y responder por tus crímenes. El suicidio no es la solución. Por favor, reconsidéralo. Yates y más dice, me alegro de que te hayas decidido por matarte, suponiendo que sí lo harás y que no estás mintiendo para hacerte pasar por muerto. Armaste una historia en la que te haces ver como un mártir y te aprovechaste de la muerte de las personas que te rodeaban para que, por lástima, para ser popular, no eres más que escoria. Juniper 69 dice, otra basura erradicada de este mundo. Frederick Swan dice, chicos, ¿y si está diciendo la verdad? ¿No estamos un poco jodidos? QWERTY dice, falso como la chingada. Gamer Lucido 995 dice, realmente espero que esto no sea real.